Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, aquí estamos, es miércoles, estamos a la mitad de la semana y por supuesto seguimos avanzando, avanzamos en el tiempo, porque con las informaciones todos los días se ofrecen nuevas y nuevas y nuevas. Por ejemplo, ayer la justicia estuvo muy activa y la justicia paralela, que es la policía también, por supuesto con actores distintos, frente a los que la respuesta igual es diferente. Ya nosotros supimos lo que pasó con el caso de Odebrecht, ¿verdad? Ese caso simplemente descargado todos y aunque se está haciendo alguna alaraca para, no sé, si cabe ir a otra instancia o cómo se podría hacer qué cosa, un nuevo sometimiento. Bueno, ahí hay algunos elementos que son puramente judiciales, pero que yo no creo que vaya a pasar a ningún lado. Aquí el hecho cierto es que nosotros, dentro de todos los países que estuvieron sometidos a los escándalos Odebrecht, del que somos el segundo lugar que más sobornos cogió, se dice 92 millones, aunque se supone que son más, salimos limpiecitos. Pero no solo eso, nosotros teníamos aquí la oficina de repartición, para decirlo en buen dominicano, de los sobornos. Aquí no pasó nada. En otros países, por ejemplo como Perú, hubo de todo, presidentes muertos, presidentes escapados, personas presas, de todo, de todo. Pero aquí no, aquí todo quedó y se redujo a que los últimos sometidos, que era el señor Víctor Díaz Rúa, que era el señor Rondón, todos quedaron limpiecitos, tranquilos, probablemente a disfrutar de su fortuna. Así quedaron las cosas. Ayer nos encontramos con que con respecto al tema del escándalo, uno de los escándalos más grandes, que es el caso Coral, en el que estaba involucrado el encargado, el jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina, el general Adán Cáceres. El tribunal le acaba de quitar la prisión domiciliaria, le quitó el grillete y probablemente el general Cáceres puede andar muy campante, a pesar de que es el principal acusado en el caso Coral, de uno de los escándalos a los que nosotros hemos asistido en estos días después de que inició en estos días no, cuando inició esta gestión. Pero simultáneamente vimos como en el día de ayer la policía mató a 2 de los sospechosos del asalto al Banco de Reservas. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que fue en Santiago, que fue previo al asalto que se produjo aquí en la capital, en el Banco Popular, donde también hubo muertos. Y ahí, con la aplicación de la justicia de parte de la policía, que en casos a veces que son sospechosos y que podrían haber involucramientos de gente que se supone que son los que tienen que aplicar, preservar las buenas conductas, los buenos comportamientos y por supuesto la justicia equitativa, bueno, pues eso simplemente lo resuelven o con un intercambio de disparos o simplemente matándolos, como pasó ayer con esos 2 sospechosos que ahora no sabemos si eran responsables, si no lo eran, si habían complicidades, no lo sabemos. Y con eso, por supuesto, se cierra un caso, el caso que se produjo en mayo del año pasado, y en 4 meses esa misma policía investigó, condenó, juzgó y terminó entonces ellos aplicando la pena de muerte. Claro, en ese caso del Banco de Reservas se había involucrado la suma de 6 millones de pesos. En el caso de los 4 grandotes que están sometidos a la justicia, por supuesto que no es solamente el Coral, del que ya sabemos qué pasó con Adán Cáceres, sino que está el caso Pulpo, está el caso en el que involucra a Jan Alain y compartes. Todos esos casos que son los grandes casos de corrupción de los ladrones de cuello blanco, esos involucran la friolera de 56 mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de 50 más de lo que implicó el asalto al Banco de Reserva, y no es que queramos justificar, pero a esos hay que preservarles sus derechos y está muy bien que se le preserven sus derechos. Pero, ¿por qué no se le preservó su derecho también a esos 2 sospechosos, hasta que se pruebe contrario? Eran sospechosos, como también son imputados el general Cáceres, Jan Alain, Donald y todos los implicados en los grandes casos. Todos
hasta que se pruebe contrario, por supuesto que no se puede decir que se robaron 56 millones al erario, aunque habrá que determinar dónde fueron a parar esos 56 millones. Pero no, aquí hay que aplicar el Estado de Derecho, soltar grilletes, irse a casita. Y eso es lo que debería de primar, porque eso es lo que se establece en la justicia. Pero carajo, eso debe de primar también para esos presuntos ladrones y estafadores del Estado, de nosotros, de los que nos sacan de las costillas. Igual que los dos sospechosos que mataron en el día de ayer por el asalto al Banco de Reserva. Pero no, aquí la justicia es una balanza que se inclina de un solo lado. Y con eso nos deja una lección que es bastante aterradora, digo yo, porque se está midiendo la honorabilidad de la gente en tanto acumula mucho dinero. Y ese dinero puede ser acumulado por la corrupción, por el lavado de activos, por el narcotráfico, por delitos, en muchos casos del bajo mundo, aunque se ejecute con cuello blanco. Entonces, la justicia aquí se aplica a los que roban mucho. A los que roban poco, probablemente lo que les toca es lo que ayer, con esa misma policía que juzgó, ejecutó y aplicó la ley, mató. Entonces, yo quiero saber cuál es la lección que nos deja a nosotros ese tipo de acciones que aquí son tan socorridas. Mientras tanto, seguimos dando vueltas a propósito de lo que se plantea como parte de las reformas que ha sometido el presidente de la República y que ha encontrado muchos escollos en la Cámara de Diputados, con la propuesta de reducir 53 curules a la Cámara de Cuentas que están contenidas en la reforma constitucional, que fue sometida al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader y que ya es un hecho, y que ahí solo faltaría, señores, que se anuncie oficialmente que el presidente de la Cámara Baja, en este caso Alfredo Pacheco, que ayer tenía previsto incluso reunirse por yo no sé cuánta ocasión con los diputados del partido del PRM para afinar los detalles que aún quedaban pendientes. No sabemos si esos detalles van de cara a acoger la propuesta que viene del Ejecutivo, que plantea 53 o los 20 que ellos están diciendo que solo aprobarían. El vocero de la bancada del PRM, que es el señor Aníbal Díaz, ayer estaba informando que los diputados de ese partido acordaron votar la reducción de solo 20 curules. Por tanto, son 33 que quedan volando de las propuestas por el presidente de la República, menos, ¿verdad? Y que es o por el presidente no, lo que propone la reforma que ha sometido el Poder Ejecutivo, y que esa será la posición que ellos van a llevar al encuentro que se va a celebrar hoy en el Congreso para hacer las discusiones de lugar a partir de las 9 de la mañana, y que va a ser con el mismísimo presidente del PRM, el señor José Ignacio Paliza. Si los diputados del oficialismo, que son la mayoría, logran convencer entonces a Paliza, que además es ministro administrativo de la presidencia, de que solo debe reducirse a 20, mucho más allá de la propuesta que ellos han hecho, entonces habrán argumentos para decir, sí señor, que al presidente de la República le tumbaron el pulso, aunque se utilice la palabra de que se consensuó, que no es ningún consenso, y por supuesto, ahí no es un tema de negociación, ahí es un tema de imposición. Y con ese paquete de reformas que tiene agendado el gobierno, que vienen zumbando para los que van a necesitar los votos de sus legisladores, sería muy inconsecuente de parte de ellos, pero también muy torpe pedirle a los diputados que se sacrifiquen, que no lo van a hacer para que aprueben lo propuesto por el Poder Ejecutivo, porque ellos no van a afilar cuchillos para su garganta a cambio de nada. Entonces, porque ahí lo que hay son negociadores, ahí lo que hay son mercachifles, venduteros de la política, y por supuesto ellos están en capacidad de convertirse en un ruidoso y molesto obstáculo para la aprobación de esa reforma constitucional, y además de las demás reformas que vienen zumbando y que están en fila. Y como en política, sobre todo en la política que se aplica aquí en el patio, la política dominicana, el clientelismo es el que se impone en todos los ámbitos. El que nada tiene para dar, nada vale. Hay que suponer entonces que de todas maneras hubo que compensar
el entrecomillado sacrificio de los honorables, lo que de seguro vamos a pagar. ¿Sabe quiénes? Nosotros. Y lo vamos a pagar desde nuestras costillas con lo que nosotros pagamos para que sigamos llevando vagos y mercachifles a sentarse en una curul en el Congreso Nacional. Así están las cosas, por lo menos así las resumimos en esta transmisión del día de hoy, miércoles, a la que le pedimos le den like y que la compartan. Y por supuesto, siempre agradeciendo a Farmacias EBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales y en todos sus medicamentos. Suscríbanse. Hay mucho calor en el día de hoy, pero mientras tanto no va a sudar mucho dándole al clic de suscripción a este canal de YouTube. Y mañana vamos a ver qué pasa. Nos reencontramos en otra transmisión. Soy Ivonne Ferreras.